En esta ocasión vamos a hablar de dos conceptos relacionados y relativamente difíciles, que tienen que ver con la aproximación entre objetos. Vamos a hablar de qué es el polimorfismo y de qué es la sobrecarga. Por una parte, la palabra polimorfismo es una palabra que viene del griego y que la traducción literal sería algo así como muchas formas. En informática, ¿a qué se refiere? Pues se refiere básicamente a dos funciones que tienen el mismo nombre, pero que se distinguen o porque una recibe distinta cantidad de parámetros que otra, o porque se aplican a objetos que son de distinto tipo. Así, un primer tipo de polimorfismo, el que se suele conocer como sobrecarga, que también hay quien lo llama polimorfismo ad hoc e incluso polimorfismo estático, consiste en que hay funciones que se llaman igual, pero que reciben distinto tipo de parámetros o distinta cantidad de parámetros. Por ejemplo, podríamos tener una función dibujar que no reciba ningún parámetro y una función dibujar que reciba unas coordenadas x e y en las que se quiere dibujar ese objeto. Esas dos funciones, el compilador, en tiempo de compilación, puede saber a cuál estamos llamando. Por eso se llama también en ocasiones polimorfismo estático, porque desde el momento de compilar, realmente el compilador va a crear código distinto según llame una función a otra, e internamente las va a llamar de forma distinta. Vamos a ver un primer ejemplo de ese caso. Tenemos un fuente vacío y vamos a crear, por ejemplo, una clase que se llame saludador, que simplemente lo que tenga es un método saludar que escribe en pantalla hola. Ese saludar, para no perder tiempo, podemos hacerlo directamente static, podemos poner el main en la misma clase. Entonces sería un public static void saludar y podríamos crear varias variantes de él. Una primera variante lo que podría hacer es escribir el texto hola siempre directamente. Pero podríamos crear una segunda variante, una tercera, una cuarta, tantas como quisiéramos, que con este mismo esqueleto, copiamos y pegamos, una de ellas, por ejemplo, recibiera un texto. Y entonces lo que haría es escribir hola, un espacio, seguido de un texto, que podría ser, por ejemplo, el nombre de una persona o algo por el estilo. Podríamos hacer distintas variantes más. Por ejemplo, otra tercera variante podría ser que además de recibir un texto, recibiera una cantidad de veces. Y en ese caso lo que haríamos es, por ejemplo, con un for, que vaya desde 0 hasta veces no incluido, lo que haga sea escribir ese texto varias veces. De hecho, para que se vea más claro, podríamos incluso hacer otra que también tenga un parámetro, pero que el parámetro sea distinto, que en vez de ser un string sea un entero. Podemos imitar el esquema que acabamos de hacer, llamarla a veces, y que lo que haga sea varias veces, escribir simplemente el texto hola. Vale, tenemos ya 4 variantes. Tenemos una función saludar o un método saludar, una que recibe un único parámetro que es un string, otra que recibe un único parámetro que es un entero y otra que recibe dos parámetros que son un string y un entero. Estas 4 funciones están sobrecargadas. Son polimórficas en el sentido de polimorfismo estático. Desde ahora mismo el compilador podría saber a cuál llamo. Vamos a crear un programa que las use. Yo podría decir quiero saludar. Y automáticamente el compilador ya sabe que como no he indicado nada entre parámetros, la función que quiero llamar es esta primera. Si yo pongo que quiero saludar y pongo un nombre de persona, por ejemplo, vamos a poner quiero saludar a Héctor, como ve que hay un único parámetro y que ese parámetro es un texto, sabe que tiene que llamar a esta de aquí. Y podríamos ir probando todas las variantes. Por ejemplo, ahora quiero saludar a Héctor, pero le quiero saludar 5 veces. La idea está en que este va a llamar a esta función, pero eso lo sabe el compilador ya. Antes de que yo lance el programa, ya sabe a cuál equivale cada una de estas llamadas. Por eso se le llama eso polimorfismo ad hoc o polimorfismo estático.
También se usa mucho la palabra sobrecarga, se dice que esta función saludar está sobrecargada. Y de hecho la palabra sobrecarga la usaremos también para hablar de sobrecarga de operadores. Es algo que veremos en la próxima entrega. Cómo redefinir, por ejemplo, el comportamiento del operador más, para sumar cosas que no sean números. Vamos a hablar ahora del otro tipo más habitual de polimorfismo. El otro tipo de polimorfismo muy habitual es lo que llamamos el polimorfismo puro. La idea está en que en ocasiones el tipo del objeto no se sabe todavía cuando estamos compilando, sino que se determina en tiempo real, en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si yo tengo un programa que dibuje figuras geométricas y tengo un array o una lista que contenga varias figuras geométricas, si llamo al método dibujar de una figura genérica, a priori no se sabrá cuál es. Y el comportamiento será distinto. Si hay que dibujar un cuadrado, si hay que dibujar un círculo, la forma de comportarse en mi programa será bastante distinta la una de la otra. Pero es algo que el compilador tiene que determinar no en tiempo de compilación, sino cuando el programa se pone en marcha. Hemos hecho un par de ejercicios sin darnos cuenta usándolo. Vamos a ver uno de ellos. Uno de los ejercicios que habíamos hecho usando polimorfismo puro fue, por ejemplo, de la clase título y la clase título subrayado cuando hablamos de virtual y de override. Vamos a recordarlo. La clase título tenía una X, una Y, un texto, constructor, setes, getters y demás, pero tenía un método mostrar que escribía el texto en ciertas coordenadas. Y habíamos creado una clase título subrayado que heredaba de ella y con un método mostrar que tenía un comportamiento distinto. Posteriormente habíamos mejorado esto y esto, pero no me importa las mejoras que hicimos posteriormente, me importa el hecho de que tenemos una clase con un método mostrar y una clase que hereda de ella con un método mostrar que se comporta de forma distinta. ¿Qué es lo que hacía nuestro programa? Creaba un array de títulos y luego lo recorría con un for each, con lo que fuera, diciendo título, muéstrate. La idea está en que en tiempo de ejecución el ordenador no tiene certeza de qué es lo que hay, tiene que analizarlo uno por uno. Por ejemplo, estos datos que hemos prefijado aquí, se le podrían preguntar al usuario. Decirme que quieres un título normal o un título subrayado, ir rellenando el array en tiempo de ejecución. Entonces nuestro programa en tiempo de ejecución debe descubrir qué tipo de título es y llamar al mostrar que corresponda. Esa necesidad de descubrir en tiempo de ejecución a cuál de los métodos hay que llamar porque pueden corresponder a clases distintas es lo que se conoce como polimorfismo puro. Hay quien lo llama polimorfismo dinámico. Hay algún tipo más de polimorfismo y también quien distingue el polimorfismo paramétrico, pero es un detalle que por ahora no nos interesa porque no sabemos cómo parametrizar cosas en ese sentido. Con estos dos conceptos, con lo que es la sobrecarga y lo que es el polimorfismo puro, vamos a hacer un par de ejemplos para aplicarlos. Como primer ejercicio propuesto, como prueba de lo que era la sobrecarga, podemos crear, por ejemplo, una clase ventana que dibuje un recuadro en pantalla usando setCursorPosition. El recuadro puede ser simplemente guiones para el horizontal y la barra vertical, la que aparece en la tecla del 1, para el borde vertical. Entonces la idea está en que habrá que indicar unas coordenadas mínima y máxima y tendrás que dibujar un rectángulo entre esas coordenadas. Pero que haya también una variante, un método mostrar que no reciba coordenadas, sino que escriban unas coordenadas prefijadas. Esos dos métodos mostrar, que se llaman igual pero que reciben distintos parámetros y se comportan de forma ligeramente distinta, son un primer ejemplo de sobrecarga. Como segundo ejemplo, en este caso de polimorfismo puro, podemos hacer una clase que herede de esa clase ventana. Si creas un array de ventanas y no todas son de la clase base, una de ellas es una ventana de mensaje, tu programa tendrá en tiempo de ejecución que determinar de qué tipo es cada una. Ya sabes, usando Virtual Override. Y ese sería un ejemplo de cómo aplicar el polimorfismo puro.